Arranca la fecha 30 de la primera B del futsal argentino. Y acá, en el Omar Medina, Jorge Newbery recibe al puntero, recibe a Nueva Chicago. Aquí, Gus Atum, voy a estar comentando las situaciones del partido, relatándolo, contándoles un poco la emoción de este encuentro. En una producción nueva de Balón Futsal, junto al señor Matías Espector. Mati, ¿cómo estás? Tardes, noches, Gus. Y no te voy a mentir, yo desde que estaba viniendo ya estaba bastante nervioso, pero porque abre la fecha 30 y abre con un partido como es este, ¿eh? Por un lado tenemos al local, Jorge Newbery viene de ganar de contra Camioneros y viene con una gran racha, ¿no? Asentado ya en los puestos de playoff, un equipo muy fuerte que hasta teniendo jugadores de menos la semana pasada se hizo notar que es un equipo que puede salir con adversidades. Y por otro lado tenemos nada más ni nada menos que a Chicago. Chicago que viene con Sevilla de victorias, viene primero y no tiene ganas de darle una chance a River que se le acerque. Así que hoy vamos a ver un partido que yo te digo, 5 goles mínimo tenés que gritar. Ok, bueno, tomo nota, veremos. Quiero saber la gente del otro lado por quién hincha, ¿no? ¿Desde dónde están viendo este partido? Mientras los muchachos están ahí en los últimos movimientos precompetitivos. ¿A quién vienen a ver? ¿A quién? ¿A Nueva Chicago? ¿A Newbery? Quiero saber. Esta fecha 30 que también va a jugarse hoy 2 partidos más. Nueva Estrella versus Platense y Don Bosco versus Country. Después tenés cómo continúa, Espector. Sí, mañana sábado a las 7:30 jugará River Unión en Villalincha y vamos a estar también con el equipo de Balón Futsal junto con Víctor Albero. Un saludo para Víctor. A las 8:30 juega Sideco contra Argentinos Juniors y a las 9:30 Gloria Salada de local frente a Pacífico. El domingo tenemos a las 7 Estrella de Boedo recibirá a Asturiano, partido que le interesa y mucho a los del fondo. Franja de Oro jugará contra Camioneros a las 9:30 y a las 7:30 tenemos Arsenal contra Estrella de Maldonado. Apasionante cómo está la primera vez. Y bueno, quiero aprovechar este momento y bueno, también es una jornada triste para todo el mundo del futsal por el fallecimiento de Romina Casabón, colega e integrante del plantel de A Dos Toques. Desde todo Balón Futsal le mandamos un fuerte abrazo a la familia de Romina, a toda la familia del futsal, porque todos la conocían, muy conocida en el ambiente, y también, obviamente, a toda la familia de A Dos Toques. Un abrazo grande para todos. Gus, ¿tenemos los convocados para hoy? Sí. ¿Se los puedo pedir amablemente? Bueno. Buenísimo, muchas gracias. Esperamos un segundito que me acomode. Acá estamos. Muy bien. Los convocados por el señor Juan Manuel Hermida. Con el 1, Santiago Minafro, arquero de tercera. Con el 13, Juan Botinelli. Con el 4, Tomás Castro. Con el 6, Gonzalo Nieri. Con el 5, Matías Portela. Con el 7, Leonel Álvarez. Con el 8, Martín Franco. Con el 9, Diego Migliorisi. Con el 10, Brian Filippi. Con el 11, Aitor Goitea. Con el 12, Jonathan Gutiérrez. Con el 15, Iván Estanicia, también de tercera. Y cierra la lista con la 20, Lucas Boquete. Algunas vueltas, ¿no? La vuelta de Nieri. La vuelta también de el Feta Gutiérrez. También tenía fecha. Y la vuelta del técnico, ¿no? Hermida. Por el lado de Nueva Chicago, los dirigidos por Federico Dótolo. Con la 23, Emiliano Loreto. Con la 1, Franco Bearzotti. Con el 4, Gastón Fumaneri. Con el 5, Claudio Ruiz. Con el 7, Sasha Zaponi. Con el 9, Matías Miño. Con el 10, Brian Meaurio. Con el 11, Maximiliano Borruto. Con la 14, Tomás Bloch. Con la 15, Ángel Sequeira. Con el 17, Leandro Carbone. Con el 18, Facundo Bonari. Con la 19, Pablo Cerro. Cierra la lista el 20, Lucas Ponce. Qué linda que está la noche, un lindo clima. Remerita corta, ya se palpita el verano. Y te digo que siento que la gente de Chicago lo siente, ¿eh? Están con todo, están con todo.
cancha llena por parte de ambos equipos. Ahora cuando arranque el partido mostraremos, ¿no? Como siempre, vistazo al hincha. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Repaso las últimas partidos jugados por Newbery. Lo comentabas vos recién, le ganó a Camioneros 4-2. La fecha 28, el partido suspendido con Boedo, que entendemos se lo dieron por perdido a los dos. Veremos cuando se oficialice. La fecha 27, Newbery empató 3-3 con Nueva Estrella en esta cancha. Nueva Chicago viene de ganar la Estrella de Boedo 1-0. La fecha 28, 3-0 a Nueva Estrella. Y la fecha 27, 4-1 a Glorias. Buen andar del Torito. El equipo de Dótolo está primero en el campeonato. Ahora repasamos la tabla. Y esto es lo que tiene que estar primero, ¿no? Tenés que ganar, y tenés que ganar, y tenés que ganar. Y más si tenés un rival tan directo como lo es River, que hoy, es cierto, está 4 puntos abajo en la tabla. Ahora les contaremos bien cómo está la tabla antes de que arranque la fecha 30. Ahora, lo que pasa con River es que debe el partido con Argentinos Juniors de la semana pasada, que se suspendió por la Copa Libertadores. Exacto, exacto, que supongo que la semana que viene recién se va a jugar. Campeonato tiene un puntero y es Nueva Chicago con 70, River Plate con 66, un partido menos, Camioneros con 50, al igual que Country. Mientras sale Nueva Chicago al estadio, a la cancha. Lo decía, Argentinos con 47, Estrella de Maldonado 47, Jorge Newbery 45, Pacífico 44 y cierra los que entran en reducido, Glorias con 42. En la puerta, Estrella de Boedo con 41 y Nueva Estrella con 40. Lo sigue Franja de Oro con 34, Sideco 34, Arsenal 29, Unión de Espereta 24, Asturiano 23 y en zona de descenso, en zona roja, Platense con 22 y Don Bosco con 14. Ahí tenemos al equipo local, al equipo visitante, digo, que se estaba sacando la foto antes de que arranque el partido. Está entrando Jorge Newbery a la cancha y Gus, yo te digo que en poco más esto se pica todo, la gente va a empezar a saltar. Un partidazo vamos a tener hoy, ya lo siento. Sí, tremendo. Bueno, el ambiente de fútbol es así, unos aplauden, otros silban, ¿qué va a ser? Lo lindo es que vamos a tener futsal en vivo, ya están los dos equipos en cancha, están los árbitros, está todo listo para arrancar en cualquier momento. Hoy Newbery con la camiseta roja, hermosa camiseta, la verdad hay que reconocerles eso. Chicago con la típica verde, la verdinegra. Ahí estamos, no me salía. Me gusta, acepto una donación. Completamente. La roja también. Obvio. Para nosotros, para el programa de Rueda de Balón, les recuerdo que en Rueda de Balón les pasamos toda la información de esta apasionante Primera B. Hay Juna FM 94.7 los martes de 18 a 20 horas con Gus Atún y Víctor Albero. Toda la info, las inferiores, notas, entrevistas en vivo, un montón de datos. Se ve medio mal, nos están avisando acá. Hay que actualizar el celular, me parece. Los medios de grabación habría que actualizar. Ahí llama el árbitro a los capitanes. Pedimos disculpas por los movimientos que tiene la cámara porque bueno, está muy pegada al alambrado y a veces hace que empeore un poco la imagen, ¿no? Sorteo de capitanes entre Angelito Sequeira para Chicago, Gonzalo Nieri para Jorge Newbery. La foto protocolar.
chicas del femenino, 3-3 con Chicago la semana pasada. Siempre ahí pendiente las chicas del femenino de Jorge Newbery, marcando a los pibes. Una pregunta, Gus. Sí. ¿Tenés idea cuántos salieron por la fecha 13, si no me equivoco, se encontraron? Ganó Jorge Newbery. Ok. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Llegó la revancha, Eso mismo te iba a decir. Acá se viene la revancha, pero se viene una revancha que es mucho más interesante. Porque antes, fecha 13, en mitad de campeonato, podía pasar cualquier cosa. Ahora, un punto hoy en día para Newbery es un montonazo. Tenemos gente de acá que nos dijo, yo firmo con un punto, y tenés a Chicago enfrente. Claro. El local, el primer quinteto para Jorge Newbery, Botinelli, Gonzalo Nieri, Matías Portela. Un poquito más adelantado, Diego Emilio Orisi y Brian Filippi. El quinteto para Nueva Chicago, Loreto, el último hombre Ponce. A la derecha, Meaurio, a la izquierda, Sasha Saponi. Y el pivote, el 11, el goleador de Chicago, Maximiliano Borruto. Una pregunta, la encuesta que habíamos hecho el martes, ¿la gente le pegó al goleador? Muchos sí, pero muchos no. Porque el goleador es Castro, de Estrella de Maldonado. Muchos han dicho Maxi Borruto, que está ahí cerquita, pero por ahora sigue siendo Castro. Vamos a ver Chicago, vamos a ver el visitante. Ya la tiene Borruto. Últimas indicaciones de los árbitros para el banco de suplentes. Agradecerles a todos los que se suman. Les digo que en la semana siempre balonfutsal.com.ar, toda la info de la primera B. Rodó el balón, tenemos futsal. Ya la tiene Ponce, ya la tiene Saponi, la tiene Chicago. Movimientos circulares. Desmarques. Y ahí está, pelota para Meaurio. Le pegó el 10. Se fue desviado. Y así es el partido, ¿no? Así es lo que plantea Chicago. Siempre, habitualmente, muy intenso, con pelota, rápido. Desmarque, presión alta. Y Jorge Newbery es de esperar un poquito más. Pelota, corta Loreto. La saca Loreto. Siga, dice el juez. Ya lo va a hacer Filippi. La tiene el capitán, la tiene Nieri. Juega con Diego Emilio Orisi. Pisa Emilio Orisi, se apoya atrás. Apoyo bajo con Nieri. Filippi. De mano. Siga, dice. Le queda Filippi, no, le queda Borruto, le va a darle. ¡Oh! Tinelli. Era mano de Meaurio. Dice que no es juez. El estadio está lleno por todos lados. Tengo pibes alrededor de los pies. Tengo a alguien que me está abrazando, no sé quién es. Una cosa de loco. Del lado de Newbery, del lado de Chicago ni te cuento porque es un poquito más chica encima. Imaginamos mucha gente del otro lado mirando este partido ahí desde la casa, desde el celu. Gracias por bancar a Balón Futsal. Todo me gusta que puedan poner. Cualquier suscripción nos viene muy bien porque este laburo se hace y es gracias a ustedes y para ustedes. Saponi, Basaya, cara. Apoya con Lucas Ponce. Vuelve con Saponi. Borruto por afuera. Toque y corta, sí. Toque y corta. A la paralela, no. Meaurio, ahí sale largo. Corta Portela. Le queda 10. Pelota al cielo. Le va a quedar a Botinelli. Se la sirve a Saponi. Ahí está. La juega afuera con Borruto. Pega Nieri. Reclaman una mano. Me parece que no. Pega en el 6. Se va al córner. Córner para Nueva Chicago. Y esto está que arde, ida y vuelta completamente. Ahora una pregunta, ¿eso no fue mano? No vi claramente si fue mano, sinceramente. Habría que ver el VAR, no tenemos VAR. Así que siga. Borruto, mordida la garra. Botinelli sale muy rápido para Milorisi, la banca Milorisi. Pega Milorisi, se va a la bola. Ya lo va a hacer Saponi acá abajo. Claro que sí, todos bancan a Chicago, obvio. La tiene Saponi. Saponi con Ponce. Ponce con Meaurio. Alguno que no banque, debe haber, che. Pelota para Ponce, ahí está, le va a pegar. Se le va la bola allá al fondo. Será salida para Newbery.
Lo va a hacer Migliorissi. Se muestra Filippi, pelota larga para el 10. Corta Borruto, le queda a Saponi. Saya le pide Borruto. Y pasaba por atrás. No termina de controlar, se va esa bola lateral. Ahí tenemos a alguien que nos banca, ¿eh? Va. Portela, la tiene Mati. Juega con Migliorissi en cara, va para afuera. Recupera Saponi, va a salir. Salida para Loreto, rápida para Borruto. Empuja Portela, me parece que hay falta del 10. Dice que no el árbitro, será lateral nomás. Me parece que había unas manos en la espalda de Borruto. De Filippi. Portela, pisa Portela y va. Juega con Nieri, la tiene el capitán. Córtame Aurio. Será lateral otra vez. 17-28, falta un montonazo. 0-0 en el Omar Medina. Botinelli, Migliorissi, Portela, triangula y va para adelante Newbery. No se entendió con Nieri, que se la pedía por adentro. Se la tiró afuera. Y por eso Brian ya sale. Saponi. Tiene Saya, juega larga. Un Borruto que venía a buscar. Cero a 0, lindo partido por delante, la tiene Migliorissi, va para afuera, ahí está. Lo corta Ponce, será salida para Loreto. Uno de los mejores arqueros, me voy a permitir decirlo, que tiene este torneo, claro que sí. Ponce, Meaurio, no controla bien, la pierde, sí, la pierde. Será lateral para Newbery nomás. No se callan, ¿eh? La hinchada de Chicago está tremendamente con todas las pilas desde antes que arranque el partido. Por todo lo que no vinieron, por todo lo que no pudieron venir en realidad, porque no entraban. No entraba, no hay más lugar ahí. No, además, Newbery pusieron un listado para poder ingresar y por eso hay mucha gente afuera, ¿no? Botinelli tiene a Aitor Goitea, la banca Ponce, gana Ponce, juega con Meaurio, va Meaurio por afuera, corta Aitor y va, corta y va para la raya, se presta la pelota. Lateral para Newbery, también entró el Feta Gutiérrez, entró Castro y entró Leo Álvarez para Newbery, que el otro día lo vimos hacer un golazo. Corta Ponce, va Saponi, Borruto, banca Castro, sigue Borruto con pelota, contra todos Borruto, despeja Castro, pega en Borruto, será lateral. Lo va a hacer el señor Leo Álvarez. Ahí. Tiene Álvarez. Lo deja Castro. Castro para Álvarez. Rebota en Borruto. Será córner nomás. Le llama a Ponce y a Goitea. Se estaban agarrando. Recién arranca la fecha 30, 16 minutos quedan por delante, 0-0 está el partido, no es el Feta, juega con Álvarez, Álvarez para Goitea, la banca Goitea, juega con Leo, Leo para afuera, Leo puntazo, corta y le queda Borruto, viene el pivot, la abre con Carbone, Carbone la quiere cambiar, corta Gutiérrez, la tiene Goitea, va para adelante, se frena y va, le va a pegar al segundo palo, sí, rebota en Ponce, algunos cambios también en Chicago, entró Leandro Carbone, entró Facu Bonari, entró el señor Miño, Matías, y también entró Pablito Cerro, el 19. Loreto, sale Loreto con Miño. Miño estaba corriendo, por eso no se da cuenta del pase, ¿no? Entró el segundo cuarteto de Newbery y empiezan a tener un juego más ofensivo. Chicago le está costando salir ahora. Mucha presión por el equipo de Hermida. Lo va a hacer Gutiérrez. No hace Feta, juega con Aitor, está solo. Goitea le pegó. Loreto. Manos firmes. Sale por abajo con Cerro. Va Cerro. Corta Álvarez. Va a hacer Pablito. Lateral. Ya le está contando el juez. La juega Cerro. Le toca con Carbone. Corta Álvarez otra vez.
Mucho partido por delante. Quédate. Tiene Carbone con Cerro, le pegó. Tinelli. Sale Goitea. Y va Aitor. La cambia toda con Álvarez. La baja Álvarez de cabeza, le quedó a Bonari. Va Facu. Tiene Carbone entre dos. Juega al medio, la banca Miño. Corta Goitea. Se presta la bola. Sale Feta y va. Va a cortar Bonari. Tiene Goitea todavía. Corta sí Bonari. Muy bien Bonari. Sale por el medio. Devuelve la pared. Va Bonari por el otro lado. Está Cerro solo. Se frena Bonari. Se la toma Cerro. Encara vos. Sí, va el 19. Va para afuera. Corta Álvarez. Va Cerro. Juega afuera con Miño. Este le pega, Sí, le pega. Cerro. Botinelli. Carbón era el que disparaba. Bueno, la salida de Botinelli fallida. No sé a quién se la pasó. 14 minutos 33, venimos 0-0. Sí, se la dio Angelito Sequeira, que está en el banco de suplente. Jugador de Nueva Chicago. Bonari. Carbone. Pega en Feta. Hace el 17. Juega con Facu. Facu con Cerro. Larga para Miño. Castro mete el pie. Y la saca. 0-0, sí. Gracias, Jessica. 0-0 está. 14 minutos quedan todavía para este primer tiempo. Y va Cerro. La cambia todo con Miño. Corta Castro. Y queda Loreto. Juega el arquero con Miño. La baja Miño. Salía Filippi con Álvarez, que estaba pensando en el cambio más que en la pelota. Por eso no conecta. Vuelve el primer cuarteto, digamos, de Newbery. Bonari. Se mueve el pivot. Bien, un 3-1 bien marcado de Chicago, como lo hace habitualmente. Va Bonari, pero no es estático, no se mueve para todos lados Chicago, intentando encontrar espacio. La tiene Bonari, juega, toca y va. Corta Portela. Va Carbone. Recupera Milorisi. Portela, rápido afuera. Ahí está con Filippi. Se le terminó la cancha. Se le fue acá por el costadito. Y va a ser salida para Pablo Cerro. Lindo partido estamos teniendo. Se están conociendo, ¿no? De a poco. Cerro con Miño. Un empase muy alto. No es bueno, no la puede controlar Miño. Un ladrillazo fue. Ahí sale Milorisi. Va Diego. Mati se la pide por adentro. Engancha. Juega afuera. Juega atrás. Y tiene Filippi. Va Filippi. Loreto. Portela. Y casi. Llegaba el primero. Buena intervención del señor Loreto. Salvando como siempre a Nueva Chicago. Cerro con Miño. La baja 9. Pivotea. Se va a apoyar. Se apoya con el 4. Gastón Fumaneri. Corta Portela y va para adelante. Deja pasar Fumaneri. Bola para Loreto. ¿Qué ha pasado por el programa Rueda el Balón? Programa de radio. La baja Miño. Esperá que viene a Chicago. Carbone. Botinelli. Los martes, 18 a 20. Por Radio Aijuna tenés el análisis de la primera vez, la fecha que pasó, la que viene. Pelota larga, la baja el capitán. Que tiene Nieri. Y fabrica la falta, Nieri. Fabrica la falta. Sí, recibe un contacto arriba y se tira. Ahora, para destacar lo que hizo Filippi, ¿no? Esto de pegarla afuera, que casi genera el gol para Newbery. No se ve mucho que le peguen de tan lejos. No. Y sobre todo Filippi, no es de pegarle de lejos. Será tiro libre nomás. La primera falta, ¿no? Primera falta en el partido. Tenemos 12 minutos 16 en el reloj. 0-0 venimos. Y va a ser el 9, Milorisi. También está Nieri pidiéndosela un poquito más atrás. En la barrera Miño, agazapado Loreto. Va Milorisi, pega el Miño. Le queda Castro, corta y va Carbone para adelante. Sí, va, sin cara, sí, nene, jugátela, le dio. Remate afuera. Quedó pelota para Botinelli. Salida para Newbery. Sí, sale con el gancho. Juega cortita, sí, no tiene Newbery. Va Milorisi, no controla bien. Ahí va Miño, gana la pelota. Desde el piso se recupera el 9. Casi la pierde y era complicado, ¿no? 2 veces seguidas la pierde Newbery tratando de salir ahí. Peligroso, ojo que
acá Chicago no te deja pasar las equivocaciones. Es un equipo fuerte. Son rápidos, se nota, están muy bien físicamente. Va Loreto, ahí está, le pegó. Cerquita, cerquita. Remate de Loreto, que tiene unos cuantos goles, Unos cuantos goles en este torneo, Loreto. El remate se le fue para arriba. Más de 190 personas. Agradecerles a los que están ahí. No controla Filippi, se salva Filippi, la tiene Milorisi. Empuja a Cerro. Sigue Milorisi, las cambia todas. Sí, revierte con Nieri. Nieri se apoya con Portela. Portela cortita con Filippi. Portela larga con nadie. Te asustaste, Spector. Yo estaba viendo por la cámara esto, te digo que pensé que venía directo a nosotros. Entra el 5, Ruiz. Claudio Ruiz. También entró Angelito Sequeira con la pelota. Ruiz, Sequeira, toque y va. Toca Ruiz, se mueve Chicago. Busca espacio. También entró Block. El Toto Block también entró para Chicago. Quiere sacar diferencia a Chicago. De 0-0 que te digo. Le sirve a Newbery, le podría llegar a servir, pero a Chicago para nada, ¿no? No se entiende con Goitea y Botinelli. Sale Ruiz, tiene la pelota. 11 minutos 16, 11 minutos 15, 0-0, la tiene Sequeira. Sequeira con Block, Block con Fumaneri. Va el capitán, corta, le queda Ruiz. Va Block, va Toto. Se la regaló a Leo, le quedó a Castro, le pega, sí le dio. Pega Fumaneri. ¿El córner? No, señor, porque está en Loreto. Saca Emiliano, que ya pasó por el programa, rueda el balón. También pasó Borruto. Pasó Sequeira un par de veces también. Del lado de Newbery también tuvimos algunos, ¿no? Feta, Botinelli. A Filippi también, muy buena onda, la verdad que ambos clubes, todos los clubes, ¿no? Muy buena predisposición para con balón futsal y rueda el balón toda la semana, jodiendo nosotros. Y la gente se compromete, buena onda. Sí, a Dotto, la Armida, que hoy tempranito le pedimos a los jugadores. Respondieron al toque. La verdad que gracias por eso. Fumaneri, Sequeira. Block. Fumaneri, corta Goitea. Se empuja Goitea con Fumaneri. Quedará en una charla. Intercambiarán Instagram, seguro. Sí, viernes a la noche. Se vieron lindos, pum. Cervecita después, para relajar el partido. Claro. Va a ser Sequeira, este lateral. Va Fumaneri, Sequeira para Ruiz. Tiene Ruiz, la banca Claudio, se da vuelta. Ruiz juega para adentro. Cae Block, dice que no pasa nada el árbitro. Va Goitea, Goitea contra dos, Goitea va por afuera. En piso, Fumaneri con falta. Muy bien fabricada, reclama la gente de Chicago, pero no había sido falta ahí, se deja caer. Bien fabricada la falta por el señor Aitor Goitea. Consigue un tiro libre peligrosísimo. Y mirá quién está parado así enfrente de la pelota. Encima a Botinelli, vos sabés que le pusieron el apodo nuevo la semana pasada. ¿Quién le puso ese apodo? Yo. Encima la pica que hay entre Vélez y Chicago, ¿no? El Chila Botinelli, que no lo dejan patear. Se va. Venimos 0-0 con lo que es este partido. Si le pega mal, te digo que podría terminar en gol de Chicago y nadie quiere eso. Nadie de Newbery. No, claro. Hermida le dijo, ¿qué hace? Anda largo. Se enojó Botinelli. Le quedó a Filippi Castro. Con pelota. Sequeira en la barrera. Barrera escalonada atrás. Ruiz. Loreto en el arco. Pelota para Castro. Pega Sequeira. Zafa esa situación Chicago. No la resolvió bien Newbery. Álvarez. Pasa por todo el área. Se va la bola. Salida para Loreto. Loreto. Sequeira. Pisa. Juega para atrás. Mano a mano con el Feta. Sigue Sequeira con la pelota. Maneja la redonda. La cambia y revierte con Ruiz. Sequeira otra vez. Toque y va. Juega con Block. Movilidad constante de Chicago. Menos de 10 minutos quedan. 0-0 está el partido. Y va Block. Se desmarcó. Ahí está. Le pegó. Buen individual de Toto Block.
Marca Gutiérrez, será lateral para Chicago. Sequeira. Ruiz. Corta Goitea, sale la contra. 2 contra 2. Queda Loreto. Fumaneri. Sequeira, no es bueno el pase, Goitea, ahí está con pelota, le pega. Y Loreto la cachetea y la saca al córner. Ambos equipos no quieren regalar nada. Ahí está Aitor Goitea para poder generar esta situación. Igual no hubo mucho remate, yo me esperaba mucho más. Agradecer a las más de 200 personas que están conectadas ahora mismo. Son dos equipos que se defienden muy bien, son los dos equipos con menos goles en contra. Y corta Loreto. Loreto la juega toda, va para Block. Se le va. Se están enfrentando los dos equipos con los menos goles en contra, con lo cual no sé si va a haber muchos goles, ¿eh? Ahora estoy en duda. Yo creo que es cuestión de que abran el marcador. Todavía se están, como dijiste, se están conociendo. Ninguno quiere arriesgar de más porque son 3 puntos muy importantes. Y Chicago, por más que vienen ganando, sabe a quién se enfrenta. Claro, claro. Tiene Gutiérrez. La juega con Goitea, pero termina saliendo esa bola. Será para Loreto. Algunos cambios en Nueva Chicago, el equipo de Dótolo. Entra Meaurio y Borruto nuevamente. Pelota para Borruto, corta Lores. Y ya lo va a hacer Meaurio que marca la 3. La 3, ¿cuál será la 3? Lo va a hacer Meaurio, se mueve Ponce, se va Borruto para adentro, corta Castro, le queda Botinelli. Sale rápido con Álvarez, pelota al fondo. No llega Leo. Hoy medio desajustado, ¿no? Botinelli, muchos pases muy mal hechos afuera. Sí. Saponi. Juega Saya con Ponce. El 10, Meaurio, pelota larga, está solo Saya, ahí está para adentro. Pelota para Borruto, corta Castro, Goitea, la banca Goitea, revierte para Gutiérrez. Sí, va Alfeta, ahí está, sí se va. Va Meaurio a chocarlo. Choca con Gutiérrez. Siga. Tienes Saponi. Borruto en la diagonal. Por el otro lado, Meaurio con pelota. Valiés de cachetada para Borruto. Pise Borruto. Gol de atrás. Vuelven a empezar para Chicago. El pase con Saponi. Llegan los saludos de la hinchada de Newbery, seguro. Creo que no te escucho mucho ni a vos relatar, ni me cuesta mente gritar todo lo que digo. Hay un montón de quilombo en esta cancha. Tremendo, lindo quilombo por ahora, esperemos que siga así. Pelota para Castro, al piso Ponce, falta dura. No sé si no lo va a amonestar a 25. No era para amarilla, pero sí es falta, toca primero el jugador. Se enojó Loreto también con Ponce. Será tiro libre nomás, agradecerles más de 2:20 ahí en vivo en este partidazo. Quedan 7:54 para el final de este primer tiempo. Seguimos 0-0. Borruto en la barrera. Pegado en el palo. Saya Saponi. Va Filippi, para mí le pega a Castro. Sí, va Filippi, le pegó. Y le erra el pronóstico. Le pegó Filippi nomás, se fue por arriba. Ya juega Loreto, ya juega Lies. Ya va Meaurio, corta portera. Le queda Ponce. Va Ponce, juega, sí. Va Meaurio, pelota para Castro. Sí, sale Newbery. Se presta la bola. Va Milorisi, hace la personal. Se la pide Castro, juega con Castro. Castro con Filippi. Filippi con Matías Portela. Va Portela, el puntazo le queda servidita a Loreto. Borruto. Se apoya con Meaurio. Larga para Borruto, la tiene el 11. Sí, juega con Saponi, gana Saponi. Corta Portela, le queda a Castro. La pincha Castro. Corta Meaurio de cabeza. Portela que se la devuelve. Lindo partido, parejo. Está para cualquiera. Saponi hace la personal y gana. Corta Portela. Corta Filippi. Le queda Milorisi.
La cambia con Filippi, ahí está, va para afuera. Loreto. Eso tiene que evitar, ¿no? A Chicago, que no se junten el 9 y el 10. Porque donde se juntan hacen quilombo. Borruto. Sí, banca Borruto. Pelota para Meaurio. Botinelli. Lindo remate del 10. Buena tapada de Botinelli, ¿no? Claro. Buena intervención de los dos. Filippi. Migliorisi. Tiene Gonzalo Nieri. Portela la juega así con Migliorisi. Le va a pegar. Va por afuera. Sigue con pelota. Se pelea con Saponi. Nada, dice el juez. Quedan 6 minutos 13, Iván. Ya la tiene Borruto. 0-0. Saponi se la pide. Sí, ya la tiene 7. Por fuera Meaurio. Meaurio juega adentro. Borruto se da vuelta. Pumba. Corta Nieri. Marcan rombo ahora Newbery. Pera le da la pelota a Chicago. Saponi. Meaurio. Pisa adelante con Migliorisi. Va para afuera. Ahí está. Le va a pegar. Le pega. Rebota en Portela. Y cobra la falta. Primer falta para Newbery. 3 faltas para Chicago. Vamos a ver si puede aprovechar esta pelota parada el equipo de Dótolo. Creo que lo empuja, ¿no? Ahí Migliorisi. Será tiro libre nomás. Será para Ponce, será para Saponi. Veremos. Ya marca la distancia el juez. Se hablan entre Saponi y Ponce, deliberando qué hacemos con esta bola. Barrera escalonada entre Castro y atrás Leo Álvarez, porque entiende que uno va a pasar y a ese tiene que marcar Leo, ¿no? Ponce, pelota adentro, Saponi, Borruto. ¡Ay, ay, 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 ay! Se salvó Newbery. Rozó a alguien del rojo. Será córner para Chicago. Sé que Botinelli dice, yo no la toqué. Ahora, ¿cómo aprovechó? Pícaro, media vuelta, se hizo el desentendido. Casi la clava debajo del palo. Me abrió con el córner, Borruto sí, le pega, ahí está. La agarró muy abajo. Será salida desde el arco para Newbery. Cayó una pelota en nuestros pies, José, ¿eh? Sí, la pelota siempre al 10. Va a sacar Botinelli. La pide Nieri cortita. Ahora Castro. Sale largo con Filippi. Toque y se va. Será córner. Hace Saponi. Saponi Ponce. Más allá. Juega fuera 7. Va, la va a buscar. Buscaba la devolución de Pared, que era buena. No llega Saponi. Corta Nieri. La juega con Filippi. Filippi con Álvarez. Va Álvarez. Va por afuera. Toca Borruto. Y corta. Esta transición de Newbery. Castro. Botinelli. Se la pide Álvarez cortita. Pelota para Nieri. La banca Nieri. Le queda a Castro. Sí, va. Le quedó a Meaurio nomás. Borruto. Le cortaba. Le queda a Saponi. Va a Ponce. Va Chicago. Al equipo de Dótolo. Quiere sacar diferencia antes que termine esto. Marca Filippi. Menos de 5 minutos. ¿Estás bien, Spector? ¿Cómo estás? Bien, esperaba otra cosa del partido. Yo esperaba mínimo 1 o 2 goles, más emociones, ¿viste? Están pegándole poco al arco. Era el segundo tiempo, ¿sabes qué, no? Chispas. Borruto se da vuelta, sí, le va a pegar, sí, 4, 3, 2, 1. Por arriba, baja Luz. Los aplausos de la tribuna de Chicago. Álvarez, largo Álvarez. Pega el Saponi. Ahí está la banda de Chicago. Acá cerquita la banda de Newbery. Empieza a calentar la tribuna. Buen pase para Filippi, lo corta Ponce con el cuerpo.
Y ya la tiene Leandro Carbone. Ponce. Saponi. Saponi largo para Carbone. La baja Carbone. Va para adentro. Botinelli. Primero de al área Botti. Pelota para Filippi. Juega al medio. Sí, la tiene Castro. Rebota, queda en Ponce. Sale Saponi. Sale con Borruto. Igual 11. Sí, encara. Sí. Sí, nene. Jugátela. Va Borruto. Corta Álvarez. Sale la contra. El piso Borruto. Recupera Borruto. Pisa. Y juega para Saponi. Corta Portela. Dura poco la pelota en los pies. Dura poco. A los dos equipos le dura poco. Se hace muy friccionado, ¿no? El partido. Tiempo por parte de Newbery. Sí, cada vez se están tocando un poco más ahí abajo los jugadores. Se pegan pataditas. Y es que no es La famosa cortita ahí. Un tapí cortito. Eso mismo. Que el árbitro a veces no la caza, a veces la deja pasar. Viste que si fueran atando el partido, primero que nada tendríamos muchos penales largos. Y habría más cosas que cobrar, ¿no? En faltas, 3 para Chicago, 1 para Newbery. El partido está 0-0. Quedan 3 minutos 55. Decí que hay algún grito de gol antes de que termine el primer tiempo. ¿Sabe que sí? 1-0 se va a ir el primer tiempo. Tranquilo, no sé quién. Es que ninguno está demostrando ninguna superioridad, completamente peleado y van de acá para allá. Vos lo decías, no pueden tener la pelota en los pies por la presión que ejerce cada equipo. Claro. Bueno, y es un poco lo que pasa en la primera vez en general, ¿no? Esta paridad entre todos los equipos. Que bien, bueno, Chicago y River han sacado diferencia y suelen terminar resolviendo los partidos, pero mucho se hace cuesta arriba, como por ejemplo el partido de la semana pasada entre Chicago y Estrella de Boedo, que terminó ganando Chicago bien 1-0, era un partido más que interesante. Lo mismo Newbery con Camioneros, ¿no? La victoria 4-2. A veces pensás que el Newbery fue muy superior y la verdad que no, en el partido, en los papeles, fue todo muy parejo. Se va a reanudar el juego. Va a ser Portela la preparada del señor Hermida. En cancha, Goitea, Gutiérrez y Castro. Y con la pelota Portela. Va Goitea, se la pide cortita. Sí, se la devuelve a Portela. Se la pedía más adelante. Portela, el pase termina yendo y sale Chicago del fondo. Va Cerro. Advierte con Carbone. Carbone largo, sí. Buena diagonal para Bonari. Pelota al cielo. Lateral para Nueva Chicago. Tres minutos 39 tenemos. Esto sigue 0-0. 3 faltas para Chicago, 1 para Newbery. Será salida para Cerro. Se toma su tiempo, le marca la jugada a Carbone. Cerro. Por el fondo Miño, por el fondo Bonari, pelota para Bonari, sí, ahí está, y se le va a largo. Lateral para Newbery. Botinelli juega con Goitea, le pica y se le va. Va a salir Loreto. Sale Loreto con Carbone. Cerro. Al 19, la juega paralela con Miño. Miño se la pega al centro. Esas imprecisiones hacen que este partido esté 0-0, claramente. Portela. Y se va. Juega largo, sí, juega largo. Goitea. Se va la bola, queda en Loreto. Sale con Carbone. Vale a la derecha. Juega con Cerro del otro lado. Cerro. Y Miño con la pelota, juega atrás con Carbone, ahí está, se cruzó la cancha, le pegó, corta Goitea, le quedaba Facu Bonari, salvó Goitea a Newbery. ¿Habrá hinchas de River viendo este partido? ¿Jugadores de River habrá? Probablemente, ¿no? Este partido es muy importante para ambos y River sabe que Chicago juega contra Newbery. Newbery es difícil hacerle goles. Sale Botinelli, la tiene el Feta, a Gutiérrez. Alfeta, pisa, juega atrás con Portela otra vez con Gutiérrez,
Gutiérrez con Portela, ahí está, le va a pegar. En cara, le pegó. Pega en Bonari. Y se va esa bola de córner. Me pasó un pibe entre las piernas, te lo juro. La tiene Castro. Va Castro, le pegó. Cerquita, al lado del palo. Me pasó un nene de 2 años por entre las piernas. Permiso, y pasó. Pero estamos bien, estamos bien. Qué atrevido, qué atrevido los pibes, cómo pasan. Son los dueños de casa ellos, qué decirles. Olvidá. Cerro, Carbone, recupera Gutiérrez. Lo que va. Saca Cerro acostado. El que está del otro lado, bueno, sepa que en el estadio de Newbery no hay cabina de transmisión, entonces estamos en el medio de la tribuna de Newbery. Veremos qué pasa cuando gritan un gol de Chicago, ¿no? Carbone por Calfeta y le saca afuera. Digo que no sé si nos dejan acá si gritas un gol de Chicago. No nos dejan venir más. Y lo voy a tener que gritar, lo lamento. Gaje del oficio. Después nos bancamos la que venga, aspecto. Tiene Cerro. Cerro paralela ahí, Bonari. Corta voltea. Será para Chicago en ataque. Va a ser lateral, Carbone, Pizzi va, le pega. Se va por arriba nomás. Queda 1 minuto 46, 0-0 el partido. No se sacan diferencia. Botinelli. Pelota para Goitea, la baja de pecho muy bien, le queda a Castro. Saca el niño afuera. Dice el árbitro que la saca a Castro. Le va a hacer Pablito Cerro. Bonari. Bonari con Carbone. Pizzi juega para afuera, la tiene un niño. Le devolvía, le queda a Goitea, sale la contra. Sí, ahí está, se va para afuera, lo empuja Cerro. Le cobra la falta. Cuarta falta por el lado de Chicago. Por ahora no pudieron aprovechar los tiros libres. A ver si esta pelota parada pueden sacarle un poco de jugo. ¿Y quién va? Y está parado ahí esperando la pelota, está Botinelli, el Chila. Y se dice que tiene el arco entre ceja y ceja. Sí, el fin de pasado metió un gol, así que está dulce. Está lejos, sí. Está un poquito lejos para mi gusto. Ahora veo que decimos está lejos, mete un 3D y lo clava al ángulo, ¿viste? Sí, sí. Lo que falta. No se queda quieta la pelota, ese es el tema. Ahí la acomoda de vuelta Botinelli. Ya marca la distancia el juez. Carbone y Miño en la barrera. Maneri por adentro. ¿O te parece que le pega el Chila? Sí, para mí no, para mí va a tocar, Está Nieri ahí atrás. Lo agarra Dótolo, mirá. Lo agarra Dótolo atrás. ¿Qué vas a hacer? Le dice, ¿qué vas a hacer? Lo estás tratando de convencer. Besito en la espalda de Dótolo para Botinelli, deseándole suerte, me imagino. Sí, justo le pide suerte, le dice suerte. Se cae de risa Botinelli. Vamos, tiro libre. Estas cosas son lindas del futsal, ¿no? Dentro de todo, antes que nada, buena onda, ¿no? Va Botinelli. Machila juega afuera con Castro y no controla y lapida la situación que le pusimos suspenso, todo, terror, todo le pusimos. Se fue esa bola. Pelota para Miño de una mano y sabe que sí, y es la quinta. Sí, se la lleva con la mano de un jugador. ¿Quién fue? ¿Cerro o no? Miño. Ahí está. Se la llevaba con la mano, le rebotaba mal. Hicimos todo el suspenso del anterior y no pasó nada. Ahora, quinta falta para Chicago. 1 minuto 20 queda por delante. Se levanta la hinchada de Chicago, de Newbery. Y sabe que es un buen momento para meter un poquito de presión y ver si puede sacar diferencia antes de que termine este primer tiempo. Tiene Álvarez. Álvarez, este tiro libre. Amarilla para Dótolo. Bueno. ¿Qué habrá pasado, no? El besito me parece en la espalda, no le gustó el besito a Botinelli. Estaba pidiendo uno también para él. Hacia Álvarez, se le pide Botti hacia atrás. Sí, va a ser para Botti y va a ser larga. Es larga para Nieri. Es larga para Loreto y salida para Chicago.
Carbone, Cerro, Pizzi va para adelante, la juega con Carbone, Minio la cambia toda, ahí está Fumanelli, le pegó. Pasó cerca, sale largo, corta Fumanelli, la quiere sacar y no la termina de sacar, le quedó a Filippi, que la baja, será lateral, 1 minuto clavado queda. ¿Y cuánto venimos, Gus? 0-0 en el estadio Omar Medina del equipo Jorge Newbery. Que tiene Miño, 50 segundos finales. Carbone con Cerro. Se va por afuera. Filippi, pisa en cara, sí. Tiraba un caño lindo con Carbone. Y los botines esos te dan para tirar ese flujo, ¿viste? Portela. Va Mati, juega con Leo. Se tira, quiere fabricar la sexta. Corta Portela, va. Juega atrás. Le quedó a Álvarez. Sigue Álvarez. Le queda Cerro, presiona y le queda. Ahí está Portela. No la termina de controlar. Sale Chicago. 20 segundos quedan. La tiene Cerro. Bueno, va Cerro. Se frena Pablito. La juega al medio. Le queda a Miño. Le queda a Cerro. Ahí está. Y salva Álvarez. A falta de 11 segundos. Corta el juez el juego. Che, pero qué jugadón. Cómo roba la pelota acá el 12 de Newbery. Perfecto. Pero acá la que hizo la personal Cerro, 19. Tremendo. Ahora, lo de Filippi decir que son los botines. Sí, se enciende, están en modo on. Chao. Qué lindo clima, esperemos que sea así de aliento, ¿no? Nosotros de Balón Futsal siempre apoyamos esto, el aliento, el bancar a los pibes, este ambiente familiar. Sale Botinelli, pelota para Nieri. Se va la bola, quedan 6 segundos. 0-0, 5 segundos, se termina, se consume los segundos, le pegó. Pega en Portela y se terminó nomás. En el estadio de Jorge Newbery, este primer tiempo entre Jorge Newbery 0, Nueva Chicago 0. Un primer tiempo tranquilo, no se sacaron mucha diferencia, uno esperaría otra cosa. Arrancaron ya con una jugada en solo 13 segundos, ya había avisado Chicago de lo que venía a jugar. Y de ahí que una jugada más, pero se fue apagando, ¿viste? No hubo muchos tiros al arco. Por ahora ambos arqueros, tanto Botinelli como Loreto, respondieron cuando tuvieron que, y esto es lo que está diciendo que viene 0-0 el partido. Hay una última jugada bastante interesante por parte de Cerro que da indicio de que se puede venir un segundo tiempo un poco más interesante, ¿no? Yo le dije al principio de la transmisión a Gus Atum que acá iba a tener que gritar 5 goles. Yo siento que es a partir de que... Sí, sigo bancándolo. Apenas abran el marcador, van a tener que ir a buscarlo. Ya sea, se abre el marcador Newbery, va a tener que ir a buscarlo Chicago. Y si abre el marcador Chicago, va a tener que buscarlo Newbery, ¿no? Porque a ninguno le sirve perder este partido. No, claro. Se juega, hay mucho más que 3 puntos en juego. Bueno, nosotros nos vamos a ir un ratito, o sea, vamos a quedar acá, pero en silencio. Y en breve, cuando vuelvan los pibes, vuelve el futsal. Y tenemos este segundo tiempo. Agradecerles a todos los que están del otro lado. Los esperamos en el segundo tiempo.
Muy bien. Vamos volviendo de a poco. Ya salió el visitante. Ya está Chicago en cancha. Acá estamos cada vez más apretados, ¿no? Sí, poco más nos van a pedir el lugar a nosotros que nos vayamos a transmitir a la cancha porque se llenó. La gente fue tremendo porque en el entretiempo se fue gente y parecía más lleno que antes incluso, te digo. Se renovó, el público se renovó. Estamos esperando a Newbery. 0-0 está el partido. Estamos en el entretiempo. Hoy a las 10 de la noche se va a estar jugando Nueva Estrella versus Platense. Van a transmitir los amigos de Red Audiovisual. Y Don Bosco Country a las 22 también en Ramos Mejía. Entiendo que Don Bosco transmitirá como lo hace habitualmente por su Instagram. Mañana tenemos partido también, ¿no? Mañana hay partidos. Mañana River Unión. Ahí va a estar. Ahí vamos a estar junto con Víctor Albero en pleno Villa Lynch para traer lo que puede ser un partido que, a ver, no dudo que la gente de River está viendo ahora mismo esta transmisión porque es importante. Sí, tal cual. Y ojo con Unión que viene de 3 partidos seguidos, 3 victorias seguidas, viene levantando y necesita ganar. No le sirve ni el empate, te diría. Con lo cual va a ser un lindo partido. También, bueno, Sideco va a recibir a Argentino Junior y Glorias enfrentando a Pacífico en un mano a mano en lo que es entrar al reducido o no entre Glorias y Pacífico. El domingo también hay partidos, obvio. Franja de Oro, Camioneros, Arsenal, Estrella de Maldonado y Estrella de Boedo recibiendo a Asturiano. Les comento, gente, que acá entra cada vez más y cada vez más gente y nosotros estamos cada vez más apretados, no hay espacio para nadie. La hinchada llena, tanto de Chicago como de Newbery. Gente parada, no se puede sentar. Acá un saludo para los pibes. Nos están mirando mal, Espectro, nos van a echar a la mierda. Estamos tapando el partido. ¿Cómo van? 0-0. 0-0 va el partido. Estamos acá en el entretiempo. Ahí se viene Newbery. Vamos a tener futsal en breve. Si se mueve un poquito la cámara, les pedimos disculpas a la gente cuando pasa. Y nos mueve donde está agarrado, ¿no? El alambrado sería. Estamos, te diría, en un lugar privilegiado. Estamos acá muy tranquilos, la gente está apretadísima atrás. Sí, empezó. Este es el segundo tiempo que va a empezar, sí, en breve. En breve. Tenemos los quintetos. Vamos a los quintetos para el local. Botinelli, Nieri, Portela, Miglo, Risi y Filippi, al igual que en el primer tiempo. Del otro lado hay algún cambio, sí. Arranca Loreto, Fumaneri, Angelito Sequeira, Ruiz y el Toto Block. Va a rodar el balón. Segundos finales. Vamos, estamos ansiosos, estamos nerviosos. Que arranque este segundo tiempo. Ya rodó el balón, tenemos futsal. Ya la tiene Portela, sale largo. Y ya se la regaló Chicago. Fumaneri. Ruiz con pelota. Se frena y la juega con Block. Va el Toto. Fumaneri. Sequeira. Juega Angelito. Toca, corta. Con Block. Fumaneri juega para atrás y está Block. Y el remate se va para afuera. Va a salir Botinelli. Sale largo Boti. Juega con Filippi, las pisa Filippi. Juega con Milorisi. Corta Sequeira, le queda Ruiz. Juega atrás con Loreto. Vuelve a empezar con el 23. Sequeira. Fumaneri. Sequeira, pelota larga para Fumaneri, ahí está, pisa, se le va, se le termina la cancha y se cae. Ahí lo levanta la ayuda Castro. Cero a 0, 19 minutos quedan todavía, mucho queda para
con este partidazo inaugural de la fecha 30. A Sequeira, juega Sequeira con block, pisa block, recupera Filippi, ahora sale Portela y va para adelante Portela. Se me cruza la gente, la cambia para Nieri. Pase, sí, adelante, adelante. Que pase el que sigue. Ahora sí, sale Ruiz. Acá estamos en el medio de la tribuna. Tengo miedo cuando grito un gol, tengo miedo, Spector. La tiene Fumaneri. No sé si nos cubrirá el seguro, si nos golpean, veremos. Ruiz, la pelota para Sequeira, ahí está, mano a mano. Angelito, y el puntazo se va al lado del palo. Se salva Newbery. No tenga miedo que puede cantarlo tranquilo si pasa. Pelota para Filippi, la baja. Milorisi se le termina. La saca Fumaneri, se salvó Chicago, salió rápido. Pasó por todo el arco. Sí, no encontré un buen pase Filippi, pero pudo haber sido una gran aproximación para el equipo local que actualmente el segundo tiempo lo arranca. No digo que sufriendo, pero más metido atrás con un Chicago predominante. Portela juega para Botinelli, sí le pega, sí pisa, le pegó, le quedó a block, le va a pegar, le dio, ahí está. ¡Gol! Block. Toto Block. Se avivó, no estaba Botinelli, le pegó del otro lado del mundo, cruzó todo y se metió esa pelota y pone a Chicago arriba. Chicago 1, Newbery 0. Quiso salir Botinelli, era un buen intento, porque completamente sorprendía. Yo de la nada lo vi picar y dije, va directo a pegarle. Salió mal y es algo que está acostumbrado ya Newbery que esto pase. 1-0 viene ganando el puntero. Va Milorisi, va la respuesta de Newbery. Apoya con Nieri. Presiona Block, va para adelante Toto, sí, ahí está, corta Milorisi, piden falta, sí. La primera de este segundo tiempo. Se levanta la banda. Pasa Nieri, pasa el capitán, juega con Milorisi. No, Milorisi, pelota para Nieri, Nieri para Filippi. Cara, mano a mano con Fumaneri. Mira Fumaneri, Portela. Portela para Nieri, se va por el fondo. Se empuja ahora con el Toto Block. Entra Meaurio. Vuelve a entrar Ponce, Borruto. Se queda Ruiz en cancha. ...17 minutos 46 queda en el marcador... 1-0 viene ganando Chicago el visitante... ...una falta por parte de Chicago también... Sale Loreto para Meaurio... ...la baja Meaurio, ahí está... ...pega Nieri, sale Portela... ...sale Newbery, respira Botinelli... ...toca en el 10... ...y será para Newbery nomás... Portela... Milorisi... Valiego, sí, la personal... ...sin en encare, sí, está, le pegó... Pero qué cerquita que pasó el puntazo. Se salvó Chicago. Tiene que aprovechar esto Newbery. Tiene que aprovechar la calidad que tiene Milorisi, la calidad que tiene Filippi. No los vimos muy juntos hoy. Tienen que juntarse. Y eso tiene que impedir Chicago. Ay, mal control de Meaurio. Sale, gana Portela. Va para adelante. Cambia Milorisi. Ahí está. Loreto. Queda el 9. Va Diego. Se apoya atrás con Nieri. No, va la personal por afuera. Ahí está. Portela. Y se rebotan en Borruto. Rebota después en Portela, dice el juez. Será para Chicago nomás. Tenía mucha fe que ese lateral era para los de Chicago. En la semana, balonfutsal.com.ar, toda la info de la primera B. Va Loreto con la pelota, se complica Saponi. Aprieta Newbery alto. Sale Saponi, muy bien el 7. Va para afuera, ahora para adentro. Ahí está Saya. Bueno. Va el 7 en cara, le va a pegar al piso Castro. Y bajan todos los aplausos de la banda del Torito de Chicago. Ahora yo no entiendo si FDG realmente los alienta, está empujándolos, ¿qué quiere hacer? No sé. Meaurio pisa, le pega. Corti sale a la contra y va Gutiérrez. Y va el Feta, ahí está, Ponce al piso. Se festeja como un gol. Cada pelota que recupera Chicago.
Castro, Loreto se despertó, metió el manotazo y salvó a Chicago otra vez. Álvarez, se pide Castro. Gutiérrez, corta Ponce, sale Saya, la juega, corta Gutiérrez, se salía a la contra. Ahí está, recupera Borruto. Ahí está, 2 contra 3. La Borruto, falta de Gutiérrez, le tira con todo. Amarilla para el 12. Merecida amarilla para el Feta. Venía pasando muy tranquilo, Meaurio. Gracias a las más de 300 personas que están conectadas en este preciso instante. 1-0 viene ganando Chicago. Y esto lo pone más puntero que nunca, ¿eh? El gol lo hizo el Toto Tomás Bloch. Desde el otro lado de la cancha, del otro lado del mundo. No había arquero. Saca diferencia Chicago. Fumaneri acomoda, la pelota no para de moverse, no se queda quieta nunca. Para que se mueve, le dice Fumaneri. ¿Qué querés que haga? A ver. Está inclinada la cancha, ¿eh? Hay que ponerle un montoncito de tierra, ¿viste? Como en el barrio. Un montoncito de tierra, ahí no se mueve ni ahí. Fumaneri Sequeira. Bueno, se mete el jugador de tercera que venían a entrar en calor, pasaron por toda la cancha, por abajo. Ustedes no lo ven, están justo abajo. Se enojó el árbitro y no lo dejó entrar a entrar en calor. Cabe recalcar que Newbery tiene un espacio acá especial para que entren en calor. Sí, pero al árbitro no le gustó, así que no. Va Sequeira. Va Angelito, se mueve Fumaneri, pelota para Ruiz, Sequeira, ahí está. Botinelli. Pelota larga para Goitea, corta Fumaneri, va al 4, va para adelante, se le muestra a Bloch, le pegó Fumaneri, rebota en el otro 4 y sale Ruiz, ahí está, bueno. Ahí Ruiz, pelota para adentro y pasa por todo el arco. Se va ahí el lateral. ¿A nosotros estará diciendo que nos banca o no? ¿Me hago Obvio, cargo? todo el mundo banca balón futsal, no lo dudo. Pelota para Meaurios. Remate que pega en Castro y será lateral para Chicago. Se tiene fe el amigo, muy bien. Va Meaurio. Pelota adentro, Botinelli sale, sí, mano a mano. 3 contra 3, va Botinelli, la va a perder, la pierde. Con Saponi, corta Goitea, le queda Milorisi, Loreto con Borruto, toca, ahí le queda Saponi. Corta Goitea, muy bien. Corta Goitea, será lateral. Va Borruto. Hay una laderita ahí molestando. Borruto para Ponce para Borruto. Ahí está. Se le va. Lo va a hacer Botinelli. Partido fácil, no hay ninguno. La primera vez tremendo. Le queda Castro. Mordida, se va afuera. Todo el torneo, la verdad, desde la primera fecha está apasionante. Saponi. Se la pide Ponce, sí, ya la pisa Ponce. Alza allá. La cambia con Meaurio, presión ahora. Newbery, queda Castro. Sí, buena presión. Pelota para Gutiérrez. Se apoya con Castro. Castro largo para Goitea. Es para Loreto. Loreto larga para Borruto. Corta Castro. Pasó cerquita, perfecto. 1 metro nuestro, ¿eh? La pelota siempre al 10, vos lo dijiste en el primer tiempo. Va Meaurio. Se la pide Borruto. Se agarra con Castro. Pelota para Ponce. Corta Goitea. Presiona con todo. Deja todo Goitea. Se va para afuera. Lo empuja al 10. Queda Botinelli. Sale con Leo Álvarez. Al 7. Álvarez para Goitea. Será salida para Chicago nomás. 14 minutos 58. Gana la visita. Gana el puntero del campeonato. Gana Chicago 1-0 con gol de Bloch. Saponi. Necesita empatar Newbery. No le sirve la derrota para nada. Borruto y va. Corta Castro. Me parece que le cruzaba la pierna.
Será lateral para Newbery. Pelota para Botinelli. Dice a 13. La juega paralela. Con Goitea. Y falta de Ponce. Otra falta de Ponce. Dice que no es juez. Le queda Castro. Le va a pegar, Se juega atrás. Álvarez. Loreto firme. Y sale con Meurio. Botinelli. No me dan respiro. No me dan respiro. Qué partido. Gutiérrez. Gana Ponce. Corta y va. Juega con Borruto. Pisa Borruto. Sigue. Juega para afuera. Pelota para Meurio. Se va para el fondo. Digo que como hace 2 minutos que no se iba la pelota, no podía parar, Y de vuelta se puso, cada vez más hermoso está esto. Filippi con Castro. Castro con Gutiérrez. Gutiérrez con Álvarez. Quería jugar con Castro. Sale lo Borruto con pelota. Tira esa bocha larga. Era para Zaponi. Recuperó Zaponi. Ponce. Meurio. Tiene 10. Entre 2, sí, le gana Ponce. No, gana el 10. Ahora sí gana Álvarez. Y va 3 contra 2. Sí, ahí está Filippi. Va para afuera. El pase no es bueno. Corta Borruto. Corta Castro. Se pelea ahora con Castro. Borruto. Se dijeron unas palabras a la pasada. Es cosa del fútbol hablar. Se hay que meterse en la cabeza del otro. ¿Sabés qué? Encima Borruto tenía que salir. Y no salió, entró para decirle algo al 4. Y ahora sí salió y entra el 9 Minio. No se quería guardar el comentario. Borruto se la agarró con Castro. Ya la tiene Ponce. Pelota para Ruiz, ahí está la baja. Perdón, para Minio era. Número 9. Nieri. Apoyo bajo con Portela. Portela a la paralela, le quedas Ponce. Sí, va para adelante Minio. La juega, le queda Carbone. Carbone la baja. Cerro que gana esa bocha. Sí. Va Cerro. Le va a pegar. Juega con Carbone. Está cerquita. Y el zurdazo del 17 se va a pegar al palo. Salvo Newbery. 13 minutos quedan. Sigue ganando el puntero. Va Portela. Se la pide Milorisi. Portela le pega nomás. Filippi. Enciende los botines y va. Carga la barra. Filippi ahí está. Le va a pegar. Defiende Miño muy bien la pelota. Saque de arco para Loreto. Varios pases de Bonari. Sale Botinelli, Nieri. Migliorisi. Lo banca Cerro. Le gana Cerro. Sí, muy bien. Va el 19. Va Cerro. Va a jugar para afuera. Ahí está. Corta Migliorisi. No sé si no fue falta. Sí, sale para adelante. Portela. Ya se va replegando Chicago. Filippi. Migliorisi. Ya está todo Chicago metido. Tiene Nieri. Portela. Le rebota la bocha. Le queda Nieri. Va el capitán. Atrás con Portela. Portela fuera con Filippi. Valdés. Hace la cortina Nieri. Fuera con Migliorisi que no controla esa pelota que va por aire. No le salen las contras a Newbery, que habitualmente salen. Chicago está defendiendo bien. Por eso este partido sigue 1-0 en favor de la visita. Y por algo son los dos equipos con menos goles en el campeonato. Significa que justo la parte defensiva la saben hacer bien y lo están demostrando. Por esto viene 1-0 nada más. Y fíjate, el gol fue por un error de Botti, ¿no? No hubo tantos tiros a largo tampoco. Este segundo tiempo igual sí, estuvo más cargado. Pero aún así es difícil ver tantas aproximaciones porque defienden muy bien ambos equipos. Está muy peleado en el medio esto. Amarilla para Zaponi. Ya la marca el juez. Va a ser lateral para Cerro. Agradecerles a todos los que están ahí del otro lado, los que se suman, los que se suscriben, los que nos dan me gusta, siempre nos viene bien. Lo tiene Miño, se apoya con Bonari, va Facu, apoyo bajo con Carbone, no controla, le queda a Filippi, va Portela, sí, va para afuera, ahí está, le va a pegar, se frena, ya se repliega Chicago, lo juega afuera con Migliorisi, lo banca con Bonari, defiende Bonari, perdón, es Cerro, sí, va para afuera, bueno, va Cerro, va Pablito, qué partido está teniendo, ahí está, jugó con Carbone, corta Botinelli. Y se salvó Newbery. Partidón del 19 Cerro. Filippi.
Corta Saponi, va para adelante. Y pega. Pasa cerca. Sigue ganando Chicago 1-0. ¿Cuánto falta, Spector? ¿Cuánto falta? Quedan 11 minutos 20. Hay una falta por equipo. Casi que no se tocaron, ¿eh? Nieri, Portela. Leo Álvarez. Intentaba jugar la paralela. No, bueno el pase. Será salida para Chicago acá. En ataque. Lo va a hacer el señor Leandro Carbone. Saponi jugaba con Niño. Porto Álvarez será lateral en ataque. Quédate, quedan 11 minutos. Gran partido por delante. Esto puede ser para cualquiera. Fumaneri le pegó directo a Botinelli. Sale Botinelli con Leo. Y volvió Fumaneri. Una cosa de loco el estado físico del 4. Saponi va a cambiar. Pisa Saponi. Se complica ahora. Fumaneri. Ah, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está el 4? Físicamente impecable. Y técnicamente también. Impecable. Nieri. Banca Portela. Se le va. Va a haber cambios en Chicago en cualquier momento. Un cambio de Newbery. Saponi. Rápido con esa gambeta. Sasha. Fumaneri. Busca Miño. Baja Miño. Ahí está. Corta el 10. Corta Filippi. Pisa, quiere salir. Pega Miño. Será lateral para Newbery. No está haciendo pie en el partido Newbery. Le está costando salir. Le está contando encontrar 3 pases seguidos. Chicago se da cuenta de esto, ¿eh? El equipo de Otto lo sabe jugar y lo demuestra. Botinelli al fondo va, le queda a Loreto. Juega con Ruiz o con Sequeira. Con ninguno de los dos. Busca el Toto Block. Le corta el 4. El señor Castro la saca. Será córner para Chicago. Sequeira, la baja Ruiz, le va a pegar, sí, puntazo. Corta Goitea, la cambia a Gutiérrez. Le queda Ruiz la bola. Loreto. Pelota al fondo. Botinelli al fondo para Goitea. Es muy largo el pase. No conecta con Goitea. Será salida para Chicago. Qué lindo partido. Fumaneri. Sequeira. Juega con Ruiz. Larga con Sequeira. Corta Castro. Sí. Corta Block. Saca Castro afuera. (1-0) gana Chicago. Quédate que hay partido por delante. Fumaneri, la baja Block. Deja una mano Castro, dice que no. Fumaneri para Toto. Ahí está Block, mano a mano. Le va a pegar, le pegó. Botinelli. Block y cortó el peta Gutiérrez. Salva todo Newbery porque estaba desparramado Botinelli. Gran jugada número 14. Pedían mano, ¿no? Los jugadores de Newbery, pero el árbitro dice que no fue nada. Viene el Feta salvando. Le queda Sequeira. Va Sequeira, va a pisar. Tiene 12 atrás. Solo Castro. No puede salir, ahora se complica. Va a tener que revolear. Se la regala a Chicago. La presión de Chicago no baja, no afloja nunca. Físicamente tan impecable. Lo obliga a revolear. Y también, todo esto también se debe a un estado anímico, ¿no? Lo que tiene que ser primero, lo que tiene que venir ganando en una cancha tan complicada como es el estadio Omar Medina. Lo sabe y lo reconoce. Y la gente también alentando. Una sumatoria de cosas, ¿no? Que hace que Chicago juegue como juega. Muy bien. Exactamente. Tiene Ruiz. A Ruiz. Loreto. Le queda Block. Botinelli. Va para adelante Newbery. Juega con Goitea. Se lo pide cortita al 8. Pega Goitea. Le queda Ruiz. Se apoya con Sequeira. Fumaneri. Mueve Chicago. Busca espacio. Loreto. Sale largo, la baja Sequeira, se choca con Castro. Al piso Castro y la saca al lateral. Quedan 8 minutos 18.
1-0 viene ganando Nueva Chicago. Una falta para cada equipo. Ya lo hace Chicago. Fumaneri, Sequeira. Juega atrás con Ruiz. Va Angelito, va para afuera, va el capitán. Juega al medio ahora para Toto. Toto para Ruiz, Ruiz para Fumaneri. Se mueve Chicago, va para adelante. Corti sale, Newbery. Juega al medio para el Feta. Malo el pase, tiene block. Va a pegar de 14. Va el Toto. Corta Castro. Presión de block, gana block. Ahí está, mano a mano, juega adentro. Juega block, hay una falta. Sí. Falta de Chicago. Es Martín Franco, el 8. Claro, no lo tengo en planilla. Se cortó el pelo, lo vi distinto, no lo reconocía. Martín Franco. No aparece en la última. Está más flaco Martín Franco. Se cambió el peinado, donde era rubio la semana pasada. Es más rubio también. Ahí la tiene Franco. Se apoya con Castro. Castro buscaba a Goitea. Quedan 7 minutos 40, 1-0 está ganando Chicago. 2 faltas para el visitante, una falta para el local, Jorge Newbery. Saponi. Chicago y la bola, pelota larga, hermosa para Ponce, corta Botinelli. Muy bien, la tiene Martín Franco. Juega con Castro. Castro larga, le queda cortita, le queda a Ponce. Ahí sí, ahí va para adelante Castro, se pelea. De todo pasa, dice que no el árbitro, va a block. Mete un caño terrible. Le queda a Saponi, se juega con todo este partido. La cambia toda para Meaurio. Falta de Castro y sí. Amarilla para el 4. Y ahí se puso un poquito más férreo el partido. Ahora cobró una falta para cada uno en este momento. Hay 2 faltas para Chicago y 2 para Newbery. 2-2 en falta, 1-0, perdón. 1-0, gana la visita, gana el puntero. Entró Lucas Boquete. ¿Termina así el partido? No. Yo sigo pensando que va a haber 5 goles, ¿eh? No, te tenés una fe tremenda. 7 minutos, 4 goles se pueden hacer en 2 minutos. No, nos morimos acá, un paro cardíaco. Va Ponce. Se la mueve Meaurio, se la pide, va Ponce, juega afuera con Saya. Se le va la bola. Salida. Portela. Juega con Boquete. Gana Ponce. Va a ser Lucas este lateral. Que yo lo tenía a Lucas con la 20. Le sacaron el 0. Tiene la 2. Va Portela. No se entiende con Filippi. Se le termina la cancha. La presión es tremenda de Chicago. ¿Lucas el pibe de tercera? No. ¿No? Lucas vino a mitad de año para Newbery, proveniente de Racing. Banieri la pincha para Filippi, corta Ponce. Corta Ponce y la saca al costado. Va a ser Filippi. La pide Lucas larga. Se apoya con Portela. Va Mati. Filippi. Aprieta Borruto. Se pelean. Le queda Portela. La cambia ahí con Lucas Boquete. Boquete con Nieri. Va el capitán. Sigue con la pelota. La cruza toda. Deja salir Loreto. 6 minutos 36 quedan. Se le consume el tiempo a Newbery. Chicago lo sabe. Juega con eso también. Maneja la pelota Borruto. Saponi. Amaga para un lado. Juega para el otro. Corta Portela. Pelota al techo. ¿Habrá hinchas de River mirando este partido? No van a aparecer por el chat, ¿no? Sí, no, para nada. Con el aguante que tiene Chicago en el chat, no creo. Pero seguro que sí. Portela se juega todo con Borruto. Le queda Loreto. Pelota para Saponi. La baja Saponi. Ahí está, mano a mano. ¡Gol!
La bajó de pecho Sasha Saponi. Mano a mano con Botinelli. Le puso la punta y le puso el gol. Le puso el 2-0 a este partido. Nueva Chicago 2, Jorge Newbery 0. Y se lo dedica a Loreto, ¿no? Qué golazo, qué pase, cómo lo ve picar solo. La baja ante la presión que estaba teniendo de Castro. Y define con Botinelli teniendo el mano a mano. Golazo, 2-0, viene ganando Chicago. Se le hace cuesta arriba al equipo de Hermida. Mete arquero jugador ahora con Leo Álvarez. Filippi, corta, le queda. No empuja, no lo dejan sacar a Loreto. Hace que no el árbitro. Ya juega Portela. Va Castro. Quiere descontar rápido Newbery. Marcan rombo ahora Chicago. Álvarez pisa. ¿Se va a apoyar? Sí, se apoya. Juega rápido con Castro. Castro, rápido con Filippi. Afuera Milorisi. Milorisi pisa, juega al medio. Le quedó a Leo. Cortó Ponce, le pegó. Se va por el costado. No la agarró bien. Van a aprovechar que no está el arquero. Están con un arquero jugador, los jugadores de Chicago. De Newbery. Ahí está, mano a mano Filippi. Ay, ay, ay. No, digo, lo de Chicago cuando la tengan le van a pegar al arco. Ah, sí, obvio. Portela, Castro. Salvó, salvó Chicago. 2-0, gana el puntero, más puntero que nunca. Va Portela, le pegó. Cerca. Aguante, corazón, aguante. Salvó Chicago. Se la pide Meaurio. Borruto, pisa Borruto. Sí, va Maxi. El goleador de Chicago. Pierde esa bola con Mati. Mati es Portela. Este es Ponce. Este es Portela otra vez. Le queda Meaurio. Corte, le queda a Filippi. Sale la contra. Sí. Corta Meaurio. 2 contra 1 ahora. Y lo corta increíblemente. Hay una falta. Yo no la vi. Hay una amarilla para un colaborador de Chicago. Qué partido. Qué partido, como de un momento a otro, como tan simple, con un gol, todo se puede distorsionar. Quiere descontar Newbery. Feta de tierra con la pelota. Bueno, ¿qué pasa? ¿Reanuda o no reanuda? Sí, ahí está. Portela y la pelota. Milorisi pisa en cara. Apoya atrás. Va Mati, juega paralela con Leo. Le queda Loreto a jugar con Cerro. Gancho de Loreto porque tenía que salir rápido porque se le consumían los segundos. Recupera Newbery. Álvarez. Portela para Álvarez, ahí está. Loreto. Como todo el torneo, impecable. El 23. Filippi se salvó, pasó por todo el arco. No la agarró bien, agarró media mordida. Hay minuto nomás. Despedido por el equipo de Fede Dótolo. Qué partido, Spector. Qué partido, cómo se nos está picando, 4 minutos 16, quedan 2-0, viene ganando Chicago. ¿Quiénes hicieron los goles, Gus? Los goles los hizo, abrió la cuenta Tomás Bloch, el Toto, y hace un ratito Sasha Saponi de puntín. Me pone más puntero que nunca Nueva Chicago. Te voy a pedir un favor, quedando 4 minutos 16 con este 2-0 parcial. Vamos pensando ya quién es la figura, ¿te parece? Pensándolo. Vamos a ir nombrando a algunos jugadores. A ver, déjamelo pensar. Loreto, con una asistencia. Pablito Cerro. Pablito Cerro que teniendo 2 o 3 tipos encima puede salir igual tranquilo. Sasha Saponi también tuvo un buen partido, un golazo. Del lado de Newbery me cuesta un poco, pero por ahí Diego Milorisi. Te iba a decir, Milorisi jugó un buen partido. Castro también tuvo un buen partido.
Mati Portela. Sí, es cierto, es cierto. Faltó conexión entre Filippi y Migliorisi para mí. Creo que eso sí, le faltó a Newbery para hacer daño, ¿no? Lo va a hacer Pablito Cerro. Presión alta de Newbery, por eso se abre Loreto allá. Se le pide Ponce, distrae. Ya juega, la tiene Loreto. Mala la salida de Chicago. 2 segundos logró la pelota al Torito. Portela, Álvarez. Juega y va. Y la tiene el Feta. Lo salvamos, pasó cerquita. Casi la cabeceo, ¿eh? Jair Gutiérrez con este lateral. Ya juega con Portela. Está ganando la visita, gana el puntero 2-0. 4 minutos quedan, la mete Leo. Loreto le va a pegar, sí le pega. Pelota que va. No bajaba más. Pasó cerca. Sale Portela, lo corta Block, sale Mati. Juega al medio, ahí está con Migliorisi. Le queda al Feta. Feta con Portela. Se le muestra a Leo Álvarez por afuera. Filippi necesita más del 10. Un poquito más del 10. Le quedó a Block, le pegó. Y casi. Como abrió la cuenta de esa manera, casi le mete su segundo gol en el partido. Y tiene Gutiérrez. A Gutiérrez. No deja respirar. Chicago no se frena nunca. Físicamente está muy bien. 3 minutos quedan. Portela. Va Migliorisi. Sí, encare. Va Filippi, la quiere cambiar. Hay mano de Bonarie. Dice que no es juez. Migliorisi. Gutiérrez. Portela. Banca la bola porque hubo un cambio. Adentro la tiene Castro. Álvarez. Portela. Va Castro. Tomás juega con Matías. Matías con Brian. Este es Portela. Se tiene 5. Se mueve todo Newbery tratando de encontrar un espacio, que se filtre el pase. No lo está logrando. Le quedó, ahí está, le pegó. Y la comba casi del 19. Pablo Cerro. Se fue por el fondo, se salvó Newbery. 2-0, gana la visita. Minuto del señor Hermida. Qué partido, no puedo respirar. No, está tremendo. Hermida, a ver cómo puede plantear los jugadores. Todavía no están logrando conseguir con el quinto jugador un poco de sorpresa, ¿no? Eso es lo que me parece que estará buscando Hermida. Decirle a sus jugadores que se muevan un poco más, a ver si pueden encontrar algún espacio. Chicago defendiéndose como sabe hacer. Exacto. Pasa del rombo al cuadrado y defiende todo. No deja filtrar esos pases que está necesitando Hermida. Por eso seguramente el minuto para charlar y definir cómo será la jugada. Y ojo que también lo de Chicago no solo defienden, sino que presionan, sale jugando por abajo Newbery y tienen todos un jugador de Chicago encima. Mucho huevo por parte del verde. Sí, tal cual. Y ahora Newbery está jugado porque donde pierde la pelota sale el bochazo y puede hacer el tercero. Tremendo la banda del Torito de Mataderos. Mañana River va a tener mucha diferencia. Si termina ganando este partido Chicago, va a tener que mirar para arriba para verlo al Torito. Sale Filippi. Saludan. Parece que hubo un manotazo de Filippi sin querer. Le marca la distancia el juez. Va a ser Cerro. Cerro la juega con Block. Va a jugar Botinelli. Migliorisi. Sale de pelota al fondo para Castro. No sale la jugada, por eso Hermida se enoja. 2 minutos 13 quedan.
Gana Chicago 2-0. Se aferra a la punta. Loreto, el pase no es bueno, es decir que controló muy bien Loreto. La tiene Toto Block, se va a dar vuelta, autor de uno de los goles de esta noche. Va Block. Más 25, le pegó. Corta Milorisi. Está y defiende Ponce, le queda Saya. Va Cerro. Cerro juega adentro. Va a pasar Milorisi. Y va Botinelli. La tiene 13. Juega con Castro. La presión de Cerro. Juega atrás. Rebota el Cerro. Y parece que se lesionó ahí Mati. No, Castro es Tomás. Una contractura seguro. 1 minuto 39. Agradecerles a todos los que están del otro lado. Siempre en balonfutsal.com.ar van a tener toda la info en la semana de esta primera vez, donde Chicago es más puntero que nunca. En los martes por Radio Aijuna FM, aijuna.fm, pueden ver escuchar nuestro programa en vivo de Rueda el Balón, donde hablamos de esta primera vez, donde seguramente tendremos alguna nota de un jugador de Chicago. 1 minuto 30, gana Chicago 2-0, se resbala Milorisi. Lateral para Newbery. Portela, se le muestra al Feta del otro lado, ya la pisa Gutiérrez. Portela, se la pide Milorisi, allá por el fondo Leo Álvarez. Va Diego, Portela, el Feta, se le va, se le consume el tiempo. Está ganando Chicago. Loreto. Largo para Borruto. Corta Portela. Le queda a Botinelli. Juega con Gutiérrez. Gutiérrez la cambia toda con Milorisi. Le tiró un ladrillazo. Rebota en el 9. Menos de 1 minuto. Va a ganar Chicago. Milorisi. Recupera Zapponi. Se pelea con todos. Portela. A Borruto. A tirar para Chicago, dice el juez. Borruto con Ponce. Va Lucas. Se apoya con Loreto. No era pura, se va a tomar su tiempo. Loreto. La baja. Borruto otra vez ahí solito. Juega atrás a Pony. Botinelli. Y otra vez que le da resultado. Ese bochazo largo. Antes fue con Zapponi, ahora con Borruto. Se salva Newbery. Cerro. Ponce. Loreto. Otra vez al fondo. La corta Milorisi. Va Portela, va para adelante, la juega. En la mano de Loreto. Ya sale largo, quedan 30 segundos. Va a ganar el Torito. Corta Filippi. Falta en la cuarta de Chicago. 17 segundos. Va Portela. No afloja Newbery. Botinelli. Portela. Filippi defiende Chicago. Voltea. Loreto. Impasable hoy. Impecable el laburo. Figura para el partido, 6 segundos quedan. Loreto otra vez. ¿Y qué querés que te diga? Se consume el tiempo. Loreto se queda con la pelota. Y me la tiró a mí. Yo lo quiero elegir a Loreto, no sé vos qué opinás. Yo también elijo a Loreto porque el partido termina 2-0 a favor de Chicago, a favor del puntero. En gran parte se lo merece Loreto, metió una asistencia, tapó una pared de pelotas. El equipo de Hermida supo jugar también el partido, pero no pudo encontrar espacio cuando tenía el 2-0 en contra. Se le puso muy complicado el partido, parece. Chicago supo hacer lo suyo, se supo meterse atrás y defender. Y le sacó provecho, sacó resultado. Gran partido vivimos acá en el Estadio Mar Medina. Se lo lleva el puntero, que hoy es más puntero que nunca con 73 puntos. Gus, te dejo, me voy a hacer notas. Un saludo para todos, gracias a estas más de 300 personas que estuvieron conectadas constantemente. Nos vemos mañana con el partido de River Plate contra Unión. Muy bien, gracias Mati. La verdad que un partidazo vivimos acá, el equipo de Dótolo.
El equipo de Ótolo se lleva los 3 puntos clave porque saca una distancia importante con River y a Newbery se le empieza a complicar un poco. Todavía quedan 4 fechas para ellos, que van a necesitar sacar puntos para meterse en la zona, en el reducido. Acá nos vamos a despedir con la banda de Chicago ya festejando. Ganó Chicago 2-0. Los goles del señor Tomás Toto Block y el señor Sasha Saponi puso el 2-0 sobre el final. Más firme, más puntero que nunca Chicago. Bueno, agradecerles a todos los que están del otro lado, a todos los que se suman a esta locura de Balón Futsal. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.